Soy Dania Rabel, soy consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Mi cuenta de Twitter es @DaniaRabel. Yo creo que nos tardaríamos días pudiendo decir todas las actividades que lleva a cabo el INE para el día de la jornada electoral. Prueba de ello es que iniciamos proceso electoral el 8 de septiembre del año pasado, justo para que nos diera tiempo de todas las actividades que tenemos que realizar para llegar a buen puerto el día de la jornada electoral. Pero permíteme responderte con algunas cuestiones de organización electoral y de capacitación. Primero, el tema de las boletas electorales. Las boletas electorales para la Presidencia de la República las comenzamos a imprimir el 6 de mayo pasado. Ya habíamos comenzado la impresión de las boletas electorales para senaduría y para diputaciones. Vamos a imprimir en total para las 3 elecciones más de 281 millones de boletas electorales. Es evidente la importancia de una boleta electoral porque el ciudadano, la ciudadana puede ver ahí plasmada su voluntad, pero más allá de eso, las medidas de seguridad en torno a las boletas electorales son particularmente relevantes porque desde mi punto de vista constituyen un eslabón más de la cadena de confianza con la ciudadanía. Son impresas en papel seguridad, tienen marcas de agua con el logotipo del Instituto Nacional Electoral, tienen filamentos de colores que únicamente son visibles con luz ultravioleta, están resguardadas por las Fuerzas Armadas, tienen también talones con folios que corresponden al listado nominal de cada casilla. Y lo que quiero decir con esto para la ciudadanía es que son inviolables, que pueden tener la certeza de que no se pueden sustituir esas boletas electorales. Ahora, otro gran reto para estas elecciones y para llegar a buen puerto el día de la jornada electoral tiene que ver con el tema de capacitación. Tuvimos que visitar a casi 12 millones de mexicanos y de mexicanas. ¿Por qué vamos a requerir para estas elecciones 1.400.000 mexicanos y mexicanas que funjan como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla? Para poder llegar a ese número, primero tenemos que convencer a la ciudadanía que participe y después capacitarlos. Entonces, primero hacemos lo que nosotros denominamos una primera etapa de capacitación electoral. Para que llevar a cabo esta primera etapa, contratamos a 45.044 supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Estas personas son quienes visitan, sensibilizan y capacitan a la ciudadanía insaculada. Desde luego, a estos 45.044 ciudadanos y ciudadanas, primero el Instituto Nacional Electoral tuvo que capacitarlos. Cuando llevamos a cabo esta primera etapa de capacitación, se visita a la ciudadanía, se le entrega su carta de notificación, se le sensibiliza de la importancia de su participación y se le da información básica sobre el proceso electoral. Después pasamos a algo que yo denominaría como una segunda etapa de depuración, con la ciudadanía que nos dijo sí quiero participar, además que fue capacitada y que cumple con todos los requisitos legales. Entonces, ahora con este segundo grupo de personas se tiene que hacer una segunda etapa de capacitación que comenzamos el 9 de mayo y va a concluir el 30 de junio. En esta segunda etapa de capacitación se le dice a la ciudadanía que va a ser funcionario o funcionaria de casilla cuáles son las funciones específicas que tiene que realizar cada uno de los miembros de la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral. También se les va a decir cómo tienen que hacer el escrutinio y cómputo, cómo tienen que hacer el llenado de cada una de las actas, cómo tienen que preparar los paquetes electorales, etc. Todo esto suena relativamente sencillo, se puede decir rápido, pero lo cierto es que implica mucho trabajo para el Instituto Nacional Electoral. Creo que vale la pena primero recordar que es un conteo rápido y es un procedimiento estadístico para poder nosotros de manera oportuna saber cuáles son las tendencias, estimar las tendencias de cada una de las votaciones de las elecciones. Nosotros en esta ocasión vamos a llevar a cabo 10 conteos rápidos, porque vamos a hacer el conteo rápido para la elección de la Presidencia de la República, más 9 conteos rápidos de las entidades federativas en donde se van a elegir al titular del Ejecutivo. Ahora, lo que vamos a hacer, o el primer paso que dimos para dar de manera oportuna los resultados de los conteos rápidos, pues fue revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero
de manera fortuita, el segundo paso que dimos para este mismo camino sí fue confirmado por la Sala Superior, que fue la utilización de los cuadernillos de operaciones de escrutinio y cómputo. Esto no es un tema menor porque vamos a utilizarlos como insumo para el conteo rápido y no vamos a tener que esperar al llenado de las actas de escrutinio y cómputo. Ahora, adicionalmente hicimos también un operativo de campo para garantizar que las y los CAEs nos manden de manera oportuna la información de las aproximadamente 7.500 casillas que van a constituir la muestra para hacer las estimaciones de las tendencias de la votación. Este operativo de campo consta de que un capacitador, asistente electoral, se apersone en la casilla que forme parte de la muestra a las 6 de la tarde, recabe los resultados de la votación, lo transmita vía telefónica a la sede distrital. Ahí en la sede distrital va a haber una persona que va a capturar esta información, la va a subir a un sistema informático y se va a compartir con el COTECORA. El COTECORA es el Comité Técnico del Conteo Rápido, que se constituye por un grupo de personas expertas que van a hacer estas estadísticas. Una vez que el COTECORA tenga la información suficiente para hacer las estimaciones, en ese momento se le va a enviar al consejero presidente del INE, en el caso del conteo rápido para la presidencia de la República, y a los consejeros presidentes de los OPLES que van a elegir a gobernadores o a jefe de gobierno. Ahora, desde luego, esto nos tiene que salir muy bien. Por eso, en el mes de junio vamos a hacer 3 simulacros para poder eliminar cualquier posible error que pudiera ocurrir. Mira, la verdad es que quisiera comenzar a responder la pregunta señalando que desde mi punto de vista no podemos jactarnos de que vivimos en una democracia si hay personas que no pueden ejercer sus derechos por culpa de la discriminación. Una de las medidas que hemos tomado y que se ve reflejada en el reglamento de elecciones tiene que ver con garantizar la accesibilidad de las casillas electorales. Nosotros establecimos en el reglamento que primero se tienen que ubicar las casillas en lugares en donde sea fácil y accesible a las personas llegar a las casillas, que no haya ningún tipo de obstáculo que impida el tránsito a las personas con discapacidad. Adicionalmente, tenemos que ubicar las casillas preferentemente en lugares planos, libres de desniveles, sin escaleras. Damos preponderancia a ubicar las casillas electorales en instituciones públicas porque generalmente ya tienen los acondicionamientos necesarios para garantizar la accesibilidad, incluso no solo de las personas con discapacidad, sino también de personas adultas mayores. También una de las cuestiones que ha hecho el INE desde hace mucho tiempo, desde que era IFE, es producir materiales electorales específicos para facilitar el voto a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la mascarilla braille que se coloca encima de la boleta electoral para permitir que personas con discapacidad visual o ciegas puedan emitir su voto en secrecía y sin ayuda de ninguna persona. También hemos hecho las mamparas especiales para que las personas que no pueden acceder al cancel, por ejemplo, por traer una silla de ruedas, puedan emitir su voto en secrecía, aún y cuando tengan esta silla de ruedas. También emitimos el protocolo para incluir a personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Esto es muy relevante porque habíamos tenido noticias de que personas que deseaban ser funcionarios de casilla, que habían salido insaculados, no podían hacerlo porque simplemente tenían una discapacidad, como por ejemplo ser personas sordas. Llegaba el capacitador asistente electoral, los veía y los descalificaba automáticamente por ese hecho. Eso ya no va a ocurrir en estas elecciones. En estas elecciones, incluso en el protocolo que he mencionado, establecimos que una persona que requiera el apoyo de una persona para poder realizar sus funciones por tener alguna discapacidad, lo va a poder tener. Este apoyo se lo puede brindar a alguno de sus compañeros o compañeras de la mesa directiva de casilla. Si esto interviniera con las funciones que tiene encomendadas esta persona, entonces el apoyo lo puede brindar un capacitador asistente electoral que el INE contrataría ex profeso para apoyar a la persona con discapacidad. O en su defecto, el apoyo lo puede brindar una persona de confianza de la persona con discapacidad. El único requisito es que sea aprobado por el Consejo Distrital. Ya tenemos las primeras noticias de algunas personas con discapacidad que van a fungir como funcionarios y funcionarias de mesa directiva. Hasta el momento tenemos a 2.386 personas. Eso es importante
porque ya me parece un buen número de personas que se ven beneficiadas con este protocolo. Todavía no es el número final porque estamos recabando la información a partir de la segunda etapa de capacitación que comenzó el 9 de mayo. Ahí las personas están llenando un formato en donde mencionan si viven con algún tipo de discapacidad. Todavía estamos en desarrollo de esta segunda etapa de capacitación y no tenemos los datos finales, pero este número de 2.386 ciudadanos y ciudadanas con discapacidad que ya van a ser funcionarios y funcionarias de casilla en la próxima elección, ya me parece un primer dato muy bueno. Ahora, en noviembre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral aprobó en el Consejo General los criterios para el registro de candidaturas y de coaliciones. En estos criterios adoptamos una medida que me parece importante resaltar, que tiene que ver con el hecho de que dentro de los 28 distritos electorales indígenas que el INE identifica como tales porque hay una población preponderantemente indígena, por lo menos 13 tienen que ser las postulaciones que hagan los partidos políticos en estos 28 distritos electorales indígenas de personas indígenas. Adicionalmente, focalizamos el principio de paridad de género en estas postulaciones, conscientes de que, si bien es cierto, existe una subrepresentación de hombres indígenas, esta se agrava en el caso de las mujeres indígenas. Entonces, por lo menos 6 de esas 13 postulaciones tienen que ser de mujeres indígenas. Otra medida que tomamos en esos mismos criterios fue que en la lista de representación proporcional para el Senado tiene que ser encabezada por mujeres. También en el caso de la lista de representación proporcional para diputaciones, 2 por lo menos de las 5 listas tienen que ser encabezadas por mujeres. Un tema que es bastante novedoso para el Instituto Nacional Electoral fue el protocolo para personas trans que sacamos en diciembre del año pasado, para permitir que las personas travestis, transexuales y transgénero puedan emitir su voto el día de la jornada electoral en libertad, sin ningún tipo de discriminación. La gran medida de este protocolo es que las personas van a acudir a votar expresando cuál es su género, respetando su expresión de género y sin importar que ésta no coincida con los datos plasmados en la credencial para votar. Me refiero con la fotografía, con el sexo que se plasma en la credencial para votar e incluso con el nombre. Aun y cuando estos datos no coincidan, la persona trans tiene derecho a ejercer su voto el día de la jornada electoral. Desde luego, esto requiere de una capacitación reforzada que estamos haciendo para quienes van a ser funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla, y también vamos a poner carteles orientativos en las casillas electorales, y vamos también a poner trípticos con el contenido esencial de este protocolo. Van a estar a disposición de la ciudadanía en las propias casillas. Estas son algunas de las medidas que hemos tomado. La verdad es que estas próximas elecciones, hemos dicho, queremos que sean las más incluyentes de nuestra historia. También vamos a poner una prueba piloto para garantizar que las personas que están hospitalizadas puedan ejercer su voto. Vamos a poner casillas especiales en hospitales en toda la República, por lo menos en las capitales de la República, de las entidades federativas. Y en el caso de la Ciudad de México, vamos a poner una casilla fija, especial, pero también una casilla itinerante que va a ser la prueba piloto, va a pasar por todos los cuartos del hospital para poder recabar el voto de las personas que están hospitalizadas. Son algunas de las medidas que hemos adoptado para estas elecciones para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos. Mira, yo creo que el tema de la falta de confianza es mucho más complejo y no se limita a las instituciones públicas. En 2014, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados hizo una encuesta telefónica en donde se dijo por parte de las y los mexicanos que 8 de cada 10 confiaban mucho en su familia, pero saliéndose de este círculo, resulta que apenas 1 de cada 2 confía en sus amistades y el 35% de las personas encuestadas dijo no confiar en sus vecinos y vecinas. Luego, en el estudio del Latinobarómetro del año pasado, se menciona que solamente el 14% de las y los mexicanos confía en la mayoría de las personas. Entonces, la verdad es que si no se confía en las personas, ¿cómo confiar en las instituciones que están conformadas por personas?
A pesar de todo esto, del contexto social complicado, de los políticos, de las tensiones políticas existentes, lo cierto es que existe una autoridad electoral que periódicamente está velando porque se haga la renovación de los poderes públicos, y esto se hace a través de elecciones en las que todos los votos de la ciudadanía cuentan por igual. Hoy por hoy, me parece que ningún joven puede concebir que se organice una elección por una institución que no sea autónoma. Creo que hoy ninguna persona puede decir que cuando un partido político destapa a su candidato, ya saben quién va a ser el próximo presidente de México. Yo misma, la primera vez que voté, me tocó que hubiera alternancia. Entonces yo no concibo una democracia sin alternancia, y ya no por conocimientos teóricos, sino por conocimientos empíricos. Entonces, sin embargo, si todos estos hechos no son suficientes, a mí me parece que el gran antídoto para contrarrestar la desconfianza de las personas en las instituciones, sin lugar a dudas, es la transparencia, y a eso hemos apostado en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que la desinformación es más perniciosa que la falta de información, porque busca mermar la confianza en las instituciones, en las autoridades, busca a partir de eso manipular a la ciudadanía. La falta de información, o mejor dicho, la desinformación, es particularmente peligrosa para una institución como el Instituto Nacional Electoral, porque nosotros requerimos del involucramiento de la ciudadanía para poder organizar una elección. Necesitamos que la ciudadanía participe, ya sea como electores, como observadores, observadoras electorales, o como funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla. Es por eso que, para combatir la desinformación, hemos tratado de apostar por la transparencia proactiva, dar a conocer no solamente la información que tenemos que dar por obligación de transparencia, sino incluso todas las actividades que realizamos para que la ciudadanía pueda ver por sí misma qué es lo que estamos haciendo. No obstante, si todo esto no fuera suficiente y la gente sigue teniendo desconfianza, sigue teniendo dudas, pues la invitación es a que participen y vigilen por sí mismas qué es lo que está ocurriendo, que no hablen a partir de lo que les dice una tercera persona, sino que opinen a partir de su propia experiencia. Hoy tenemos ya a más de 5,000 personas acreditadas como observadores y observadoras electorales. Sin embargo, nunca son suficientes ojos para vigilar. Entonces, la invitación es que participen, lo pueden hacer todavía, pueden mandar su solicitud de acreditación hasta el 31 de mayo.